Bien, hermanos, estamos ya preparados. Discipulado de Efesios 4:23, Buenas 28 de noches a octubre. todos, pastor. Gracias por el tiempo que nos dedica. Gracias, Elsa. 28 de octubre 2025. Bueno, ya estamos listos. Vamos a arrancar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar primeramente, a poner todo en las manos del Señor, ¿no? Regálanos, Elsa, una oración ahí para arrancar. Sí, pastor. Padre, gracias por el tiempo que nos permites reunirnos. Tenemos mucha gratitud, Señor, contigo porque eres bueno en todo lo que haces, Señor. Eres bueno para con todos, Señor, porque haces salir el sol sobre justos e injustos, Padre Santo. Pero sabemos de que los que somos tus hijos, Señor, somos privilegiados, Padre bendito, porque nos permite, Señor, entender, leer tu palabra, Señor, ponerla en práctica, Padre bendito, para que nosotros, Señor, podamos conocerte más, Padre bendito. Gracias por el pastor, Señor, su familia, Señor, que dedican tiempo para nosotros. Gracias, Padre eterno, por este grupo, Señor. Ahora ponemos este tiempo en tus manos. Por favor, danos sabiduría para poder entender lo que el pastor trae para nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén, amén. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias, Elsa. Amén. Bien, antes de compartirles la pantalla, de compartirles el material. Bueno, ¿alguien se acuerda de qué hablamos hace 8 días? No me acuerdo. No me acuerdo bien el título, pero era las aflicciones y las tribulaciones que pasamos. Sí, estábamos hablando de eso de padecer como cristianos, ¿no? Y sí, justamente de eso, de básicamente de las pruebas, la diferencia entre las pruebas y lo que es el fruto del pecado. Y vimos mucho lo de lo que le escribía Pedro a la iglesia, pues advirtiéndoles, ¿no? De que no se asombraran de la prueba porque es parte de la naturaleza nuestra, ¿no? Es parte de nuestro caminar, ¿no? Entonces, tal vez como dándole un poquito de continuidad a eso, si uno quisiera hablar de un libro de la Biblia, precisamente para tratar de ver ese tema del padecimiento, de la aflicción, de las pruebas, ¿qué libro se les viene a ustedes a la mente? Job. Job, ¿cierto que sí? Vamos a ver, voy a compartirles un poquito la pantalla y vamos a ver algo del libro de Job que nos meta en el tema que vamos a estar viendo hoy, ¿no? El libro de Job, pues, es un libro muy conocido, pero digamos, algunas pinceladas del libro de Job. Es uno de esos libros que conocemos como los libros poéticos o sapiensales, ¿no? O sea, los libros poéticos son cinco, que son Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés y Job. Esos son los cinco libros poéticos del Antiguo Testamento, o de la Biblia en general, ¿no? Entonces, muchos consideran a este libro, al libro de Job, como el primero, o tal vez, o quizás, por lo menos uno de los más antiguos de los libros poéticos de la Biblia. Y bueno, es un libro que encierra muchas figuras literarias dentro de lo que se escribe ahí, ¿no? O sea, no se especifica exactamente quién es el autor del libro de Job, pero algunas personas ponen como candidatos probables al mismo Job, a Eliú, a Moisés, a Salomón, pero no hay una claridad, no hay una certeza exactamente de quién es el autor del libro de Job como tal, ¿no? Bueno, una tradición sugiere a Moisés como el autor, pues debido a que la tierra de Uz se menciona ahí en 1:1, y esa tierra de Uz era muy cercana a Madián, donde sabemos que vivía Moisés. Moisés vivió ahí 40 años, ¿se acuerda cuando él salió de Egipto? Él vivió ahí en Madián. Entonces, como quedaba muy cerca de esa tierra de Uz que se menciona ahí en el 1:1, pues se dice que posiblemente puede haber sido Moisés, pero no hay una certeza como tal. Bueno, el libro de Job inicia con esos pasajes que nosotros conocemos como oscuros, ¿no? O sea, porque ni siquiera es gris, y siempre surge esa pregunta y nunca hay una respuesta clara de por qué está esa escena en el cielo donde dice que el Señor está reunido con los hijos de Dios y ahí entre ellos está Satanás y que para tener una reunión, uno trata de imaginarse en su mente finita eso
de Satanás ahí en sala de espera, esperando para hablar con Dios, y qué raro, ¿no? Pero bueno, es de esas cosas que mejor ni tratar de uno romperse el coco para entenderlas. Pero el caso es que la Biblia menciona que esa escena se da ahí, ¿no? Donde Satanás llega justamente a la presencia de Dios para acusar a Job, eh, con el argumento, la insistencia. Hay un micrófono abierto, ¿no? Por ahí para que... digamos, la insistencia de Job propiamente, a Dios para, digo, de Satanás para tratar de poner a Job delante de Dios como alguien que era fiel a él o que le servía solamente por la protección o el beneficio que recibía de parte de Dios, ¿no? Porque Dios lo protegía y todo ese asunto. Entonces va justamente, a pedir permiso para tomar a Job como para probarle la fe y la lealtad, ¿no? Y bueno, ahí se da esa conversación. Yo no sé si ustedes han leído, todos han leído el libro de Job, pero se da esa escena que uno, como les decía ahorita, siempre se preguntan o le pueden preguntar a uno, ¿y por qué estaba Satanás ahí? Bueno, yo no lo sé exactamente, por qué se da esa escena, pero el caso es que se da, ¿no? Y entonces al final Dios le concede permiso a Satanás de accionar sobre la vida de Job, pero siempre dentro de unos límites. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el límite que le puso Dios a Satanás? Que no tocara su vida. Que Y no que no tocara su tocara vida. su alma. Exacto, que no tocara su vida, ¿no? Ajá. Y entonces de ahí, pues ya, o sea, Sí. los que ya han leído el libro de Job saben que ahí se desencadena una cantidad de cosas. El primero pierde, bueno, pierde los bienes, pierde los hijos, bueno, pierde casi todo, ¿no? Entonces la vida de Job, nos demuestra, digámoslo así, tiene muchas enseñanzas, y entre tantas de esas, pues nos demuestra que los seres humanos, a menudo no somos conscientes, ¿no? De las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. O sea, y como lo hemos comentado muchas veces, el caminar cristiano es muy particular, ¿no? O sea, la relación que cada uno de nosotros tiene con Dios es personal y es particular. Por más cercanos que vivamos todos, yo por ejemplo aquí vivo con mi esposa, mis dos hijos, y cada uno tendrá su relación con Dios a su manera, y cada uno, será tan grande o tan pequeña como cada uno de nosotros querramos. Tal vez en familia podemos hacer algo, en familia como tal, pero al final cada uno es responsable de su relación personal, ¿no? Entonces, la vida de Job, pues también siempre deja en el aire esa pregunta, ¿no? De que siempre, así como hay una pregunta que está en el Salmo 73 de Asaf, de por qué el impío prospera, o por qué hay prosperidad en el impío. También en el libro de Job surge y queda en el aire esa pregunta de por qué le suceden cosas malas a gente buena, ¿no? Que generalmente a veces es lo que uno se pregunta, y que uno conoce gente buena y al fin le va mal. Entonces son preguntas, eh, tradicionales, ¿no? Del día a día, ¿no? Es una pregunta típica, no muy fácil de responder, porque digamos, así como a la gente mala le suceden cosas malas, hay gente mala que le suceden cosas buenas, o hay gente buena que le suceden cosas, hay de todas las combinaciones que nosotros podamos hacer ahí. Pero bueno, el que cree en Dios y sabe y le ha entregado su vida a Dios, pues, nos conformamos con saber que Dios tiene el control, y que sin importar lo que pase, pues nada de lo que suceda en nuestra vida es por casualidad, ¿no? O sea, todo tiene un propósito, todo tiene un fin como tal. Job, obviamente, como la misma Biblia y en la vida de Job hay algo bien particular, y es que, ¿quién es el que dijo que Job era un hombre justo? El mismo Dios. El mismo Dios, ¿no? Dios, Imagine qué caché, ¿no? O sea, qué caché que el que saque la cara por uno sea el mismo Dios, ¿no? Dice, no, Job, hombre justo, ¿ah? Entonces Job era una persona creyente, sabía obviamente que Pastor, Dios, sí señora, y también le dijo amigo, ¿verdad? también, sí, que no a todos, ¿no? O sea, hay muchos personajes en la Biblia, pero no a todos Dios los llamaba amigos, ¿no? Ni se jactaba, digamos, lo podríamos decir que caminaba con ellos, ¿no? Entonces, Job tenía su fe puesta en el Señor, sabía que Dios tenía el control, aunque no tenía la forma de saber por qué le estaban sucediendo tantas cosas, y eso es lo que vamos a hacer un recorrido para llegar al final, del libro. O sea, no vamos a recorrer el libro porque el libro es larguito, pero más o menos que tengamos una idea de la historia, ¿no? Entonces, y el libro despliega, este libro de Job se usa precisamente como ejemplo
para desplegar esa técnica de aprendizaje que nosotros comentamos cada rato, ¿no? Que es aprender por medio de las preguntas, ¿no? O sea, el libro de Job muestra mucho eso, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces, en esa conversación Job, Dios, Dios, Job, hay preguntas de lado y lado, y ya hemos comentado la importancia de las preguntas. Las preguntas nos sirven para tener información. Por ejemplo, los médicos para dar un diagnóstico, pues inmediatamente todos hemos ido al médico y sabemos que lo primero que nos espera es una batería de preguntas, ¿no? ¿Y por qué está aquí? ¿Qué le duele? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? ¿Comió algo? Bueno, toda esa cantidad de cosas que le preguntan a un médico precisamente para poder dar un diagnóstico. Lo mismo los psicólogos, para conocer el estado mental de un paciente, pues le hacen preguntas, ¿no? En un juicio, para un juez saber si el acusado es culpable o no, pues un juicio se mueve con base en puras preguntas, ¿no? Ustedes han visto cuando sale el fiscal la fiscalía o el que acusa, comienza a hacer preguntas y llega un momento en que dice no más preguntas y después le preguntan al de la defensa, ¿tiene preguntas? Entonces todos son preguntas, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque es una buena técnica para uno indagar, para uno saber. Sabemos que las buenas preguntas generan buenas respuestas y si no hay preguntas, pues no hay respuesta, entonces no hay conocimiento, ¿no? Las preguntas nos ayudan a conocer a la otra persona, ¿no? Entonces, Dios, sabemos que Dios también hace preguntas, ¿no? Entonces, pero no es que Él las necesite, porque pues Él conoce nuestro corazón. Pero entonces, si Dios no necesita las preguntas, ¿por qué las hace? ¿Por qué Dios las hace entonces? ¿Alguien sabe? Pastor, para que nosotros sepamos dónde estamos. Amén. Dilo, Elsa, para que no te quedes con la palabra ahí. Sí, para que nosotros también sepamos qué es lo que Ok, estamos haciendo, cómo entonces estamos. tenemos claridad total de que Dios no, nosotros hacemos preguntas porque no sabemos, ¿cierto que sí? Pero Dios hace preguntas Pero no porque Dios sí no sabe. sepa, sino porque por medio de las preguntas nosotros podemos ubicarnos y además, cuando Dios nos hace preguntas a nosotros y nosotros las respondemos, por medio de la respuesta nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos y ubicarnos, saber quiénes somos, saber dónde estamos, ¿no? Entonces fue exactamente lo que Dios usó con Job, ¿no? A medida de lo que le pasaba, ¿no? Entonces, el libro de Job nos ayuda a entender varias cosas, ¿no? Primero, obviamente, que Satanás no puede traer sobre nosotros destrucción, aunque sí trajo, ahora cualquiera podría decir, ¿cómo que no, pastor? ¿Usted no ha leído todo lo que le trajo Dios a Job? Bueno, sí, obviamente le quitó ciertas cosas, ciertos bienes materiales, familia y todo eso, pero al final no lo destruyó, porque acuerde que cuando uno habla de destrucción es cuando ya todo es reducido a la nada, ¿no? Entonces, Satanás no puede traer sobre nosotros destrucción en la medida en la que nosotros estemos en la cobertura de Dios, ¿no? En esa medida, ¿no? Mientras estemos nosotros bajo la cobertura de Dios, Satanás no puede destruirnos, ¿no? No necesariamente es que no pueda tocarnos, sino que no puede destruirnos, ¿no? Y cuando digo que no puede tocarnos es porque muchas cosas alrededor pueden pasar, como en el caso de Job, pero él mantuvo íntegra su, digamos, su vida y la cual seguía estando todavía en las manos de Dios, ¿no? Entonces, eso mientras no estemos en la cobertura de Dios. Por eso es que eso es lo único que a nosotros nos puede proteger, ¿no? No la sangre de Cristo, como dicen por ahí, que la sangre de Cristo te proteja y que yo no sé qué. No, no, no. Lo único que a nosotros nos puede proteger es estar bajo la cobertura de Dios, que la garantizamos en la medida en que el Espíritu Santo de Él esté en nosotros. Eso, ¿no? Entonces, eso nos enseña el libro de Job. Eh, Pastor, sí, señora. cuando dicen destruirnos es matarnos físicamente o qué? Sí, digamos como arrebatarnos el alma. Pensemos en que lo más valioso que nosotros tenemos es el alma, ¿no? O sea, y creo y si ustedes lo ponen de ese tamaño, varias veces se lo ha mencionado la palabra, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿qué recompensa daría el hombre por su alma? Entonces, tratando de magnificar de que cuánto no estaría uno dispuesto a dar por recuperar lo que es más valioso para uno, que es el alma, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre conquistar todo si pierde el alma? Entonces, ¿qué es la esencia nuestra? El alma, ¿no? Entonces, Satanás no tiene poder sobre nuestra alma, digamos, ¿no? Y a eso podríamos equivalerle a la parte de la destrucción, ¿no? O sea, prácticamente destruir nuestra relación con Dios, nuestra eternidad con Él, o por lo menos arrebatarla, ¿no? Pastor, Sí, señor.
pero ahí donde el Señor le dice a Satanás que nada más que no, o sea, que no lo puede destruir. Si hablamos, digamos, en el tema del alma, el diablo que hubiera querido o podido, digamos, él, pues no podía porque el alma estaba en manos de Job. Sí, pero porque Job está bajo la cobertura de Dios, ¿me entiende? Ajá. Pero Entonces, digamos, si Dios, un ejemplo, que no le hubiera dicho a Satanás que no lo destruyera, digamos que lo que yo entiendo es como que destruir se refiere a quitarle la vida, digamos, física, porque ujú. aunque el Señor le hubiera dicho, digamos, si no le hubiera dicho no lo destruyas, de ahí está solo en manos de Job, porque si él está, ¿verdad? Bajo, bajo la cobertura del Señor, el diablo no puede quitarle el alma, ¿verdad? Por más No, no, no. que pueda, ¿verdad? Por eso Se es hablaba de que, la muerte física, es por lo eso que es no que hablamos entiendo. de que un cristiano verdadero, el que tenga una relación firme con el Señor, no puede estar endemoniado, ¿no? Bueno, o sea, no puede entrar ningún demonio dentro de uno en la medida en que uno esté bajo la cobertura de Dios en una relación genuina y firme con Él, ¿no? Entonces, pueden pasar cosas alrededor, puede que uno, hayan situaciones hostiles alrededor nuestro, haya persecución inclusive, o cosas así que tiendan Pastor, a tratar de sacarnos de nuestra relación con Él, pero no, en la medida en que nos mantengamos, no. Sí. y eso que dice que voy a zarandearlos, que le dijo a Pedro, ¿qué Ujú. significa? Y digamos, no solo puede matar o destruir el alma, dice que también el cuerpo, porque hay una parte en Mateo que dice que destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Sí, sí, pero es lo que estamos hablando ahorita, de que, digamos, la parte más importante nuestra es el alma, ¿no? O sea, el cuerpo, pues obviamente el cuerpo es importante mientras estemos aquí, todo eso, pero en los ejemplos que di ahorita se pone al alma como lo más preciado, ¿no? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, por el alma, ¿no? No habla del cuerpo. ¿De qué le sirve ganar al hombre todo si pierde su alma? No habla del cuerpo, ¿me entiendes? Entonces realmente a la larga lo más preciado de nosotros es el alma como tal. Por eso es que dice la palabra que no le tengas miedo a los que pueden destruir el cuerpo, sino a los que te pueden destruir el alma. Entonces siempre es sobre el alma, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, lo de zarandear a Pedro, que si Satanás nos puede zarandear, claro, nos puede zarandear, ¿no? O sea, por eso es que la Biblia dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo, o sea, no den lugar al diablo, o sea, como quien dice por ahí. Si ustedes ven que no están en capacidad de ese, huyan por su vida, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, ¿acuerdan ustedes de ese caso de esas personas que querían expulsar demonios en el nombre del Cristo que predica Pablo? O sea, ¿acuerdan de ese pasaje, no? ¿Por qué? Porque si uno no está preparado, uno para qué se va a meter en esas cosas, ¿me entiende? Entonces es mejor uno huya por su vida como tal. Pero sí, la parte de la destrucción, lo que decía Anthony, es la vida como tal. Por eso le dijo, si quieres quítale todo lo demás, ¿por qué? Porque todo lo demás se recupera, ¿no? De hecho, en Job lo vemos, él recuperó esos bienes, después pudo toda su familia otra vez, pero eso sí, esa parte no, porque esa parte sí, la parte de la vida, el alma como tal, ¿no? Eso ahí no tienes, no te doy permiso, como diríamos nosotros, ¿no? Pastor, Sí, Juan Pablo. tal vez para aclararle a Leo, es que me parece que Leo estaba consultando sobre o si fue que le entendí bien, si era Satanás el que podía destruir el alma en el infierno, ¿no? En realidad el pasaje lo que dice es que no teman al que puede destruir el cuerpo, sino más bien teman al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, pero se está Ujú. refiriendo al mismo Dios, no a Satanás. O sea, que es Dios el que puede destruir el alma. ¿Cuál era ese pasaje para que lo leamos? Es el que está en Mateo, pero es que me parece que tal vez Leo realizaba la consulta sobre si es Ujú. Satanás el que va a destruir el alma en el infierno. En Sí, es realidad que ese no. pasaje dice que es Dios. Sí, por eso, es Dios, es Dios mismo. Ah, bueno, si ya lo leyeron, entonces Mateo, ¿qué? está bien. Perdón. Nada más denle el pasaje ahí a Elsa para que lo tengan por ahí. Pero bueno, sigamos para que para ver si terminamos, porque es bastante información la que tenemos. Entonces, bueno, de lo que nos ayuda a entender el libro de Job es eso. Bueno, Satanás no puede traer destrucción a la medida en que estemos bajo la cobertura de Dios. Pastor, Dios te...
Sí, Buenas noches para todos. ¿cómo está, Pablo? Este, ahora hablando sobre este tema, quisiera hacerle una consulta. ¿No es que el alma es eterna? ¿No compartimos eso también con Dios, la eternidad? Bueno, el alma es eterna, pero acuérdate que el alma puede ir a una eternidad sin Dios o con Ajá, Dios, ¿no? es por eso, o sea, no es destrucción, o sea, es a un crujir y llorar, no destrucción, sino a un Es que, infierno. digamos, Es inmortal, no es eterna. Tiene un es que principio y es, no tiene un fin. sí, pero digamos, cuando hablan de destrucciones, digamos, no es que no es que, sí, no es que la van a matar y ese, Ajá, ajá, no sino es que que se corta. exacto, sino que Ajá, uno habla de destrucciones en la medida en que en que, es el pe- sufrimiento, en es el que sufrimiento, la eso, destrucción es el sufrimiento. digamos que le quiten ese privilegio, por eso es que dice que el que peca defrauda su alma, ¿no? Que le quiten Ajá, ese ajá, derecho de tener una eternidad con Dios, que todas las almas ajá, nacen con ese derecho. Pero ujú. destruir el alma, digámoslo, en otro pasaje es como condenarla, digámoslo así, por decir algo, ¿no? Ok, de acuerdo. Básicamente Gracias. eso. Ok, entonces, bueno, ¿qué nos enseña el libro de Job también? Dios tiene el poder sobre lo que Satanás puede y no puede hacer. O sea, ¿me entiende? Entonces ahí es donde, a veces que hay gente que trata de poner a Satanás al mismo nivel de Dios y todo eso. No. Si bien Dios por medio de su palabra nos advierte que el enemigo tiene su poder, pero jamás va a llegar digamos, a equipararse con Dios, ¿no? Dios tiene poder sobre lo que Satanás puede o no puede hacer. Dice, está más allá de nuestra comprensión entender el porqué qué hay detrás del sufrimiento de todo que uno ve y lo que les decía ahorita, ¿no? O sea, es muy complicado que nosotros podamos entender por qué, si entendemos de que estamos en un sistema que no es gobernado por Dios, que es una perversa generación, que hay la maldad va en aumento, todo eso, y si nosotros estamos aquí pues estamos expuestos a eso, ¿no? Entonces, uno ve que hay gente buena que muere en un asalto, uno ve que hay gente buena que muere, ¿cuánta gente buena o gente cristiana no ha muerto en un accidente viniendo de un culto? Y cuánto ladrón anda por ahí en la calle y no le pasa nada. Entonces, es como muy difícil con nuestra mente entender por qué. La respuesta a eso, más allá de lo que sabemos, ¿no? Estamos aquí expuestos, por eso el Señor le decía al Padre, le decía, bueno, aquí están los discípulos, pues yo no te pido que los quites de aquí porque pues tienen que estar aquí, pero líbralos, Señor, de todo mal, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy difícil comprender eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Cualquiera podría decir, ¿y por qué le pasó eso a Job si era un hombre justo? Bueno, o sea, básicamente hay formas en las que Dios actúa y que se escapa, nos está un poco más allá de nuestro entendimiento como tal, ¿no? O sea, no siempre podemos, ¿qué nos enseña el libro de Job también? No siempre podemos culpar, digamos, que el que estemos sufriendo que sea debido al pecado, ¿no? Acuérdense que justamente en el libro de Job se ve eso de que vinieron unos amigos de lejos a visitarlo, que se agradece ese gesto, digámoslo así, aunque ellos vinieron a decirle a Job que se arrepintiera, porque atribuían lo que estaba pasando él a que estuviera en pecado, ¿no? No siempre, ¿no? No necesariamente nosotros podemos ver gente que está metidita en las cosas de Dios, que está pasando tribulación, que están pasando angustias, que están sufriendo, digámoslo así, y no necesariamente es que esté mal en su relación con Dios, sino que son cosas que pasan muchas veces. A veces el hecho de que seamos cristianos y tengamos una buena relación con Dios no nos exime de tomar de pronto malas decisiones que tengamos que estar recogiendo todavía las siembras de esas malas cosechas, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte del estilo de vida que llevamos y el sistema en el que vivimos, ¿no? ¿Qué más nos enseña el libro de Job? Bueno, el sufrimiento y la aflicción puede muchas veces ser usado como enseñanza, como lo hablábamos hace 8 días. Las pruebas y todo eso nos sirven para fortalecernos, cuando pasamos por el desierto espiritual. Los desiertos no necesariamente deberíamos verlos siempre como periodos hostiles y todo eso, sino más bien verlos como periodos de enseñanza, ¿no? Obviamente sin confundirlos como frutos del pecado, ¿no? O sea, eso nos enseña el libro de Job también. ¿Qué más? Dice que, bueno, obviamente Dios es si tenemos una relación firme con el Señor, pues eso es suficiente, digámoslo así, y digamos en honor a esa relación con Él, pues Él pide y merece todo nuestro amor y nuestra alabanza, aún en medio de cualquier circunstancia, ¿no? Y que de hecho nos enseña el libro de Job eso. ¿Qué pasaje o qué se le viene a la mente que podría ilustrar eso cuando dice que independiente de lo que yo esté pasando,
Dios merece que le glorifiquemos y que le demos nuestra alabanza y todo eso. ¿En qué parte del libro de Job? Hay varias, ¿no? Pero ¿en qué parte, por lo menos hay algún diálogo que ilustre eso? ¿Ustedes se acuerdan o no? Cuando lo dice a la esposa, Cuando él dice, por ejemplo, y que por qué va a renegar de Dios, y Dios, así como Dios da, él también puede quitar, ¿no? Entonces, que de todas formas, él no lo va a renegar. O por ejemplo, o el ejemplo de Pablo con el aguijón, ¿no? O sea, que pidió 3 veces que le quitara el aguijón, y el Señor le dijo, tranquilo, o sea, bástate mi gracia, ¿no? O sea, mi presencia es suficiente, ¿no? O sea, no. Bueno, algunos textos claves que nos pueden llevar a lo largo del libro de Job. Por ejemplo, en el 1:1 dice que hubo en tierra de Uz, que lo que les decía ahorita, que este Uz quedaba cerca de Madián, un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, ¿no? Temeroso de Dios y apartado del mal. Eso para que nos dé una idea de quién era Job. En el 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Ya le estaba pasando por la tribulación, digámoslo así. Capítulo 2 verso 9 dice, entonces la mujer le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. 3:11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? De ahí ya podemos ver que ya Job estaba ya como medio obstinado, ¿no? Capítulo 11 verso 13, si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna cosa de iniquidad hubiera en tu mano y echaras de... ¿Te acuerdan que este es el pasaje ese que al final termina y muchos suplicarán por tu favor, ¿no? Entonces, son pasajes claves del libro de Job. Capítulo 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío, ¿no? Capítulo 19 verso 25, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. 22:21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Capítulo 23 del 1 al 6 dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, ¿no? Ya está. Mira que dice, hoy también hablaré con amargura. ¿Eso qué quiere decir? Ya había hablado varias veces. Que ya traía la amargura, ¿no? Ya traía amargura. Dice, hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta sus sillas, pondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijere. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Eso, ahí ya él estaba golpeando mesa, ¿no? 38:1-2 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces de ahí del capítulo 38 en adelante, y lo que es en Job capítulo 38, 39, 40 y 41, eh, ahí nosotros podemos ver quizás el interrogatorio, el interrogatorio más largo, más grande que menciona en la Biblia que Dios le haya hecho a un hombre, ¿no? O sea, en el capítulo, todo el capítulo 38, 39 se encarga el Señor de cuadrar a Job y por eso antes del capítulo 38 dice Job, dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces comienza con esa pregunta que está ahí, ¿no? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Entonces, hay una cantidad de preguntas. ¿Quién encerró las puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Bueno, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Bueno, es parte del 38, ¿no? El 39, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando estaban pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes cuánto tiempo han de parir? Bueno, eso está ahí en el 38. ¿Atarás tú al búfalo con coyunta para el surco, labrarás los valles en pos de ti? Bueno, y en el 40 comienza a decir, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Bueno, entonces 38, 39, 40 y 41 viene una batería de preguntas de Dios a Job tremendas que, como quien dice, lo cuadra, ¿no? Lo pone en su sitio, ¿no? Dios a Job. Mire, que el Señor dedique exactamente todo 4 capítulos de preguntas y todo eso para que
¿Acuerdan lo que hablamos ahora, no? ¿Para qué era que Dios le hacía las preguntas a uno? para ubicarnos. Para ubicarnos, ¿no? Que fue precisamente lo que pasó con Job. En Job 42, del 1 al 6, dice, respondió Job a Jehová, ¿después de qué? De que lo ubicaron. Después de que le pegó a vaciada, ¿cierto? Sí. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, sí, señor, sí, como yo me imagino a Job ya decir, ¿no? Sí, señor, yo conozco que todo lo puedes, sí, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Entonces, como quien dice, esa descarga de preguntas de Dios a Job, al final lo lleva a él a llegar a esa conclusión, ¿no? Que es precisamente a donde quisiera que empezáramos de aquí en adelante a desarrollar el tema, ¿no? Es el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces, esto que hemos visto del libro de Job, nos sirve precisamente para meternos en eso, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces, ahí viene el gran dilema aquello de la diferencia que hay entre creer en Dios y creerle a Dios, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Probablemente Job arrancó el libro creyendo en Dios y terminó el libro creyéndole a Dios, ¿no? Porque ya, ¿qué creen ustedes que marca la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? ¿Cómo puede uno trascender de uno al otro? Cuando ya uno confía plenamente en Dios, ya está uno creyéndole a Él, porque uno ya tiene sabiduría de Él. Pero ¿qué necesita entonces para que haya eso, Elsa, que tú acabas de decir que es Fe, válido? ¿Qué necesita? Que hay fe. una palabra clave. Conocimiento. Relación. Relación, puede ser, sí, esa es relación, vivencia, ¿no? Básicamente, acuérdate que Buenas Job noches, era un hombre ser de justo, nuevo. creía en él y todo ese asunto, está bien, Porque hasta los pero demonios creen, dice. a raíz de todo lo que le pasó, eso es como pasar de aquí, a raíz de todo lo que le pasó y decir, ¿dónde está Dios? Y el que me diga dónde está, yo hablaría con él, viene Dios y lo cuadra, entonces dice, sí, Señor, sí, sí, yo te había de oídas te había oído, es decir, yo creía en ti, pero ahorita mis ojos te ven, es decir, ahora te creo a ti. ¿Entiende? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Job tuvo esa transición. Entonces, eso de que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, las iglesias están llenas de ese tipo de creyentes, ¿no? O sea, de tipo de creyentes ¿qué los caracteriza? ¿Ustedes qué creen que caracteriza a esos creyentes en las iglesias que dicen de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? O por ejemplo, ¿qué caracteriza en las iglesias a esos creyentes que se quedan en la primera parte? De oídas te había oído. ¿Cuáles son esos? Los que dejan que otra persona les enseñe y no aprenden por sí mismos, no van a las escrituras ni buscan en la palabra lo que es Dios. Sí, por No un lado. pasan de lo legal a lo vital, por decirlo así, como dice el pastor. Ajá. ¿Alguien más? Algo dice el libro de Santiago de eso. ¿Esas personas son qué? Son Son cristianos Oidores, carnales. tibios, ¿Son qué, oidores. perdón? tibios, Tibios, pero alguien lo dijo por ahí, pero cristianos carnales. Carnales son así, pues, bueno, y pues, no diabólicos. necesariamente carnales, Simple. pero alguien lo dijo ahorita, creo que lo escuché. ¿Son qué? Son oidores y no hacedores. Eso, son oidores y no hacedores, ¿no? O sea, son personas que de oídas, oidores, ¿no? Pero no Pastor, son hacedores, ¿no? O sea, no hay ese caminar. Ajá, Anthony. pero lo que no comprendo es que el Dios lo tenía en un pedestal, a Job, ¿A quién? a Job, Bueno, en un pedestal tampoco, ¿no? porque Le reconocía que era un hombre justo, era un hombre bueno. y lo trataba de amigo y, Ajá, ¿verdad? Lo puso de ejemplo con Satanás, ¿verdad? Que como que confiaba mucho en Job ajá. ¿verdad? Y que Job, el mismo Job diga que te oídas, ¿verdad? Te había oído y que, ¿verdad? O sea, como que al principio
uno sentiría como que estaba más involucrado, que tenía una buena relación con Dios. Y ya Ujú. después termina siendo que no, ¿verdad? Que pues era bueno, pero no era lo que uno esperaba si, comenzando, digamos, a leer. Bueno, lo que pasa es que, digamos, Job pues, era un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, no era, cuando dices que lo tenían en un pedestal, no, porque pues no era, no era un dios tampoco, Job, ¿no? Más bien aguantó, o sea, aguantó el embate de su esposa, que eso es un paréntesis, ¿no? Que Job perdió sus propiedades, sus animales, sus hijos, y no perdió la esposa, ¿no? Qué raro. Pero bueno, cerramos el paréntesis. Es algo que y dentro de lo gris de la historia, ¿no? El tema ahí es que Job mismo lo reconoce, ¿no? O sea, Job, la información que tenía de Dios es la que, y la vamos a ver más adelante porque más adelante hay algo que explica eso, Anthony, de que en aquel entonces, digamos que la relación con Dios estaba muy supeditada ¿a qué? A lo que se conocía de él por medio de las escrituras, por medio de los profetas, por medio de la ley, ¿no? Entonces, una buena relación Pastor, con Dios a la larga era sinónimo de qué? De un caminar en obediencia, de un caminar en cumpliendo cumpliendo los mandamientos, ¿no? Sí, Elsa. ¿no será que Dios también quería probar a Job? Porque él sabía cómo sus hijos llevaban la vida y él siempre andaba haciendo sacrificio cada mañana por ellos, por si acaso ellos habían hecho algo. Pues, o sea, como que lo quisiera Y probar él así, sí porque sabía es lo que que si, hacía. porque es que si ustedes ven, eh, bueno, digamos, cuando dice Jehová, ¿de dónde viene de repente Satanás? Porque imaginen cómo empieza todo, ¿no? No es que, Uh-huh. no, según lo que menciona el libro, no sé si ustedes estén de acuerdo, porque acuerden que aquí la idea es que entre todos lleguemos a una idea. No es que Satanás llegó a decirle, a decirle a Dios, hey, mira, miras que tengo en la mira a Job ahí para hacer unas cosas, ¿no? Uh-huh. Mire que la palabra dice que aquí viene así, entonces dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y entre los cuales también está Satanás, no me pregunten. Eh, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, pues de ahí, ¿no? Como diría uno en Colombia, en De dar Cali la vuelta. precisamente, de dar un borondo. Vengo de ahí, de rodear la tierra ahí, de andar por ella, a ver, como dice, viendo a ver a quién le hago maldad y no he podido, ¿no? Y entonces dice la palabra, y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces fue el mismo Dios el que propuso a Job, ¿no? Entonces, porque oye, obviamente, en eso de Satanás y todo eso, sabiendo que Satanás siempre anda buscando a ver a quién hace caer y cómo hace quedar mal a Dios, pues yo de seguro que Dios no le va a decir, por ejemplo, en algún momento a Satanás decir, ¿y no has considerado a los hijos de Eli? ¿Ustedes se acuerdan de los hijos de Eli? Sí, sí. Sí, ¿Qué pasaba con ellos? que tenían un Eran mal unos testimonio. sinvergüenzas, se pasaban de Eso, entonces el vergüenza Señor no le va a ahí en decir, no, o que el Señor dijera ahorita que Satanás anduviera buscando a alguien a quien poner a prueba y el Señor le diga, ¿y no has considerado a Barrabás? ¿Me entiende? No va a hacer el Señor eso, ¿no? O sea, dice, no has considerado a Job, o sea, la confianza plena que tenía Dios en Job, ¿por qué confiaba Dios en Job? Porque porque él temía de era Dios, era justo. temeroso de él. Porque lo conocía, ¿no? O sea, porque lo conocía, porque era un hombre justo, porque hasta lo llamó amigo, como dicen ustedes ahorita. Entonces, no es que Dios quisiera probar a Job como tal, aunque puede que sí, aunque de lo que hablamos ahora de que hay cosas, hay pruebas o hay cosas que sirven para uno saber de qué está hecho, sino también demostrarle a Satanás también de que él no tiene, porque acuérdense, ¿por qué cayó Satanás? ¿Ustedes se acuerdan por qué cayó Satanás? Por querer Por ser como soberbia. Dios, por Porque él ambicioso. pretendía querer ser como Dios, entonces decirle, tú no vas a ser igual a mí, o sea, no, es más, tú puedes hacer solamente lo que yo te permita hacer nada más. Si no, ahí está mi siervo Job. Y entonces comencé a decir, sí, pero es que él porque está bendecido por ti. Te digo, bueno, entonces hazle eso, pero eso sí, no lo vayas a destruir, no toques su vida, ¿no? Entonces, confía plenamente en él, ¿no? O sea, y más adelante lo vamos a ver que Dios confía mucho en los que en él confían, ¿no?
básicamente, y el Señor sabe realmente quiénes son los que confían en Él, ¿no? Pero estamos hablando de eso de Pastor, los cristianos sí, pastor, relacionado a esto, siempre yo he pensado, ahora usted mencionaba a la esposa de Job, que ella en realidad, por su lengua y por su angustia, seguro sus hijos y todo lo que estaba pasando, evidentemente ella le dijo lo que le dijo a Job, pero también yo me pongo a pensar, o sea, qué angustia pudo haber tenido ella también, no lo estoy justificando, pero usted decía ahora, ¿cómo le quitó todo y no le quitó la esposa? Y también yo digo, el hecho de que el Señor le dejó la esposa era para que ella comprobara la mano de Dios, cómo fue que en su momento toda la angustia y todo esto que pasó, y después el Señor le devolvió todo y además de eso, ella pudo ver, o sea, o más bien tuvo un momento, tal vez el libro no lo dice, pero sí tuvo un momento o pudo tener la oportunidad de arrepentirse y ver la mano de Dios en todo lo que estaba sucediendo después, ¿verdad? bueno, lo que pasa es que también podría haber sido con los hijos, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Si el argumento tuyo fuera por ahí, uno diría, y entonces, ¿por qué a los hijos no los dejó tan bien para que ellos hubieran tenido la oportunidad de arrepentirse? Realmente no hay una razón que uno pueda explicar por qué no le quitó a la esposa también. O sea, no lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, lo que tú dices tiene sus argumentos, decir, bueno, para que ella realmente fuera testigo del poder de Dios y de lo que es la fidelidad a Dios, pero igual podría haber aplicado para los hijos. Entonces no lo dice la Biblia, ¿no? Entonces no podríamos asegurarlo. Sí, eso sí. Uno puede imaginarse, ¿no? Ujú, Tantas exacto, cosas, exacto. pero no lo dice la Biblia, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de estos cristianos que son de Pastor, oídas, te había oído, ¿no? ajá, Sí. pastor, ahora que dice de que Job llevaba un testimonio intachable, recto, que el mismo el Señor le dio a entender, ¿no? Ujú. Entonces, casi al final, cuando lees el 39, el 38, ahí entra, es una contienda hot, como dices tú, que tocó mesa, una disputa. Entonces, ahí uno diría, ahí el Señor tuvo que, como decirle, bueno, vamos a centrar a Hod. Sí, es un hombre recto y todo, pero se está, como me viene como dice, a llamar, A a contender es disputar, la a palabra. contener conmigo. Entonces, tal vez eso también pudo ser que dice, realmente tú es que de oídas me habías oído. Tal vez Pero puede ser. ahora, ¿por qué crees tú, le hago la pregunta a Milena y a todos los demás, ¿por qué crees tú que Dios cuadró a Job? Porque conocía su corazón. Sí, también. Es que no les quiero decir la palabra porque me van a saber. O sea, ¿por qué Dios lo cuadró? ¿Por qué Dios lo enderezó otra vez? ¿Por qué Dios lo direccionó bien? ¿Por qué Dios? Es que si les digo la palabra, inmediatamente lo van a saber. Porque, y que bíblicamente tiene respaldo. O sea, que ustedes les dijeran, ¿y por qué Dios, si Job estaba ahí ya obstinado y que decía que tenía amargura y todo eso, ¿por qué Dios lo cuadró? Pues, o por qué? Porque Es que era si les de digo, él, pastor. ¿ah? Porque era de él, o sea, Dios estaba con él en todo Pues, momento. sí, sí, sí. Le voy a decir la palabra. ¿Por qué Dios lo disciplinó? Porque era discípulo de él. Era su hijo. Era el Por ahí, hijo. Porque bíblicamente, lo hay un amaba, versículo. porque lo Ujú. amaba. Eso, Por su Flori. amor. Qué bueno que viniste, Flori. Porque lo amaba, ¿no? Porque Dios al que ama, ¿qué pasa? Disciplina. Disciplina. Y acuerde que disciplinar no es castigar, disciplinar es corregir, Ajá, es pero él ama a sus instruir, es hijos, ¿verdad? formar. Entonces, Pastor. eso es lo que hace, lo que uno debería tomar si uno tiene una relación con Dios y uno está pasando un momento de angustia, de tribulación. No verlo como un castigo, sino verlo como una enseñanza, ¿no? Hay algo que debe estar pasando que hay que corregir, hay algo que hay que enderezar, hay algo de qué aprender, hay algo de qué fortalecerme, ¿me entiendes? Alguien iba a decir algo. Sí, yo, pastor. En el versículo 1:10 dice, no le acercaba alrededor. Espérate. No le acercaba, sí, ya voy, ya voy.
Dice, no le ha acercado alrededor de él y de su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos que le han bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, dice el 10. Pero Ujú, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso fue lo que le dijo Satanás a Dios. ujú. Entonces yo pienso que digamos que eso fue como una prueba también para Job, porque Job sabía que él estaba cercado, que él estaba protegido por Dios, Porque acuérdense pero que en Dios esa ahí le época, quitó la protección. cómo sabía la gente en esa época que estaban cercados o que tenían la gracia de Dios? ¿Cómo lo sabían? ¿O Por cómo la creían? prosperidad, por la Eso, prosperidad. con los bienes materiales, ¿no? Acuerden que para los fariseos o en la época antigua, los judíos, una muestra del favor de Dios eran sus bienes materiales, cómo prosperaban, y por eso es que el Señor vino a lidiar mucho con eso, con los fariseos, y les lanzaba parábolas, ¿se acuerdan del rico y Lázaro y todo eso? Decir, bueno, las riquezas no son garantía, ¿no? No crean en eso, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, claro, Job tenía sus bienes y todo, él estaba confiado y estaba eso, entonces por eso es que Satanás le dice a Dios, es que no, lo que pasa es que él está confiado y él está cercado, lo que acabo de leer, Leo, ¿no? Pero al final Dios lo autorizó, digamos, de que tocara todo eso, porque a la larga eso, Dios lo sabe, nosotros ahora lo sabemos porque tenemos la palabra de que esas cosas a la larga no son lo importante, ¿me entiendes? Desde el punto de vista espiritual. Y uno tiene un dicho que dice, es que lo material se recupera, tiene uno ese dicho, ¿no? Aunque no quiere decir que a uno no le duela, pero realmente hay cosas que se pueden recuperar y todo eso, y entre ellos está lo material, ¿no? Pero siempre, por eso el Señor salvaguardó lo más importante que era lo que hablamos ahora, que era el alma, ¿no? O sea, por eso no lo toques a Él, no toques su vida, porque eso sí, eso es mío, como diría el Señor, ¿no? Ok, avancemos entonces. Bueno, les decía que eso de que cristianos de que de oídas te había oído son cristianos de oída, ¿no? O sea, lo único que conocen de Dios es lo que oyen de prédicas, lo que oyen de aquí, pero no lo viven, digámoslo así, entonces no van y lo practican, ¿no? Y las iglesias están llenas, llenas de creyentes de ese tipo, ¿no? Y bueno, básicamente en tiempos de tanta desconfianza y falta de esperanza que es la que vivimos nosotros ahorita, nosotros vivimos en una sociedad donde todo el mundo desconfía de todo el mundo y donde somos, y ahí nos podríamos meter todos, somos muy pocos los que realmente tenemos esperanza porque sabemos en quién hemos confiado. Eh, entonces, en un sistema como el que vivimos es clave, ¿no? Que uno pueda tener esperanza y la única manera de tener esperanza es que uno pueda confiar en Dios, ¿no? Que uno deposite en Él su fe como tal, ¿no? Ahora, el tema ahí es que hay mucha gente que le cuesta confiar en Dios, se hace difícil por lo mismo, por la misma cultura en la que vivimos, porque es una sociedad cada vez más anticristiana como tal y entonces cuesta realmente que la gente vea a Dios como una opción firme y de verdad la mejor que podemos tener, pero cómo cuesta, ¿no? Y cada uno de ustedes habrá tenido alguna experiencia personal donde cómo cuesta hacer entender a la gente que vive sin Dios, que está sufriendo, que está llevando palo, dele la oportunidad, por lo menos por lógica, dele la oportunidad a Dios o dese esa oportunidad, a ver, por lo menos, a veces cuesta, ¿no? Y entre más palo llevan, más parece que anticuerpos tienen en lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo cuesta eso de tener esa plena certeza de que Dios lo puede hacer, ¿no? De que hay poder en Él y en su palabra, ¿no? Entonces, esto no nos vamos a tener mucho, porque esto ya lo hemos visto. Esto de creer en Dios, pues no es la parte fácil, o sea, porque la misma Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? Entonces, sabemos que creer en Dios sí es importante, pero tampoco es de vanagloriarse, ¿no? Porque no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios, porque dice la palabra en Mateo, en Hechos, que, bueno, que los demonios creen, dice por ahí un salmo que hasta la misma naturaleza, la misma creación da testimonio. Entonces, se necesitaría ser muy insensato para no creer que hay un Dios creador, ¿no? Hay un versículo que dice que, ¿quién dice que no hay Dios? El necio, El necio. Se necesita ser muy necio. ¿Y qué es un necio? Un necio es una persona que
aunque esté equivocada, persiste y defiende su error y defiende y no hay manera de sacarlo de ahí, aunque a veces sepa que está equivocado, ¿no? Entonces, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces, creer en Dios, pues no nos vamos a detener ahí porque esa es la parte fácil. O sea, no es solo abrir los ojos y ver alrededor y entender que tiene que haber una mente creadora detrás de todo lo que vemos, ¿no? El tema es creerle a Dios, ¿no? Ahí es donde está el asunto. Entonces, hay dos pasajes nada más que nos pueden ayudar a ilustrar esto. Uno de ellos está en Éxodo 14:10, cuando los israelitas van a pasar el Mar Rojo y el mar se abre en dos y viene Faraón atrás y entonces ellos pueden pasar en seco. Entonces, y es una muestra nada más porque si hay gente que vio el poder de Dios, fueron el pueblo de Israel antes de salir de Egipto, en la salida de Egipto y en el transitar en el desierto hacia la tierra prometida, ¿no? Pero al fin fue gente que tuvo que marchar, ¿no? Tuvo que caminar, ¿no? Parte de eso. Entonces, para creerle a Dios es necesario, como les decía ahorita, la acción, ¿no? O sea, por eso es que cuando uno es oidor solamente, sin acción, es decir, sin obras, pues uno llega a lo que decía Job, ¿no? Es que de oídas te había oído, ¿no? Pero si uno no se pone en marcha, si uno no se pone en acción, si uno no se pone a hacer algo, difícil va a llegar a la segunda parte de que ahora mis ojos te ven, ¿no? Los que estamos aquí, yo confío en que cada uno de nosotros pueda decir, sí, pastor, ahora mis ojos lo ven, porque ya hemos caminado algo, algunos más que otros, algunos hemos visto la mano de Dios más en nuestra vida que otros. No sé, cada uno tiene su testimonio, pero yo esperaría en mi corazón que cada uno de nosotros pueda decir, sí, pastor, yo hubo un tiempo que de oídas lo que sabía de Dios era de oída, pero ahorita ya mis ojos lo han visto no una, ni dos, ni tres, sino muchísimas veces he visto la mano de Dios en mi vida, ¿no? Entonces, y eso es caminar por fe, ¿no? Porque la mayoría de la gente que dice que camina por fe, al final, si usted se pone a hacer un balance, la gente camina por vista, ¿no? O sea, si ven, creen, si no, no, ¿no? Entonces, qué importante es ese, la relación, como creo que lo decía ahora. Lori creo que le dijo, no me acuerdo quién. La clave aquí es la relación, ¿no? O sea, ponerse en marcha, ¿no? Caminar. Por eso es que a los cristianos les decían los del camino, ¿no? O sea, vaya, vaya, o sea, no se puede quedar uno quieto. El evangelio, precisamente la iglesia primitiva, hagamos un recorrido de la iglesia. ¿La iglesia arrancó dónde? Con los apóstoles. ¿Pero dónde? No En con quién, sino Hechos, dónde. en Hechos, en el libro de Hechos. No, pero en un lugar, ¿en dónde arrancó la iglesia, básicamente? Antioquía. Todavía no. La iglesia, la primera iglesia, o sea, cuando el Señor subió al cielo y el Pentecostés, la iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿dónde arrancó? ¿En qué lugar? En Jerusalén. Jerusalén, ahí arrancó la iglesia, en Ujú. Jerusalén, con los judíos y todo eso, y qué bonito y todo eso, pero como las cosas de Dios no son para que se queden ahí, ¿no? La palabra era que corra, ¿no? Y entonces por eso ahí es donde sale la figura de quién. De Pablo. De Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿para qué? Para llevar la tierra a todo lado, y aquí, allá, a Roma, y bueno, a una cantidad, ¿por qué? Porque las cosas de Dios son de qué? Movimiento, de marcha, no son para que se queden estáticas. Por eso es que el Señor dice que nosotros, ¿qué somos en esta tierra? ¿Somos qué cosa? Sal, Sí, somos luz, sal, pero pensando en La eso de luz del mundo. caminar y en la movernos, luz ¿qué del somos? mundo. Colaboradores, Sí, no Oh, hay otra sí, palabra. misioneros. siervos, Hay Peregrinos y otra. ¿Cómo extranjeros. le llama a esas personas que Somos llegan a la un luz lugar y se van somos para la luz del otro y así? mundo. ¿Cómo le llama? Extranjeros y misioneros, peregrinos. ¿Cómo, cómo? La luz del mundo. Alguien lo Extranjeros dijo. y peregrinos, pastor. Eso, misioneros, pastor, nosotros somos peregrinos y extranjeros, o sea, somos peregrinos. peregrinos, estamos de paso, no, no, no nos vamos a quedar aquí, ¿me entiendes? Porque las cosas de Dios son de moverse, no, no pueden quedarse estables, por eso es que hay gente que confunde el concepto de fe. ¿Y qué es la fe? Es que estoy aquí esperando que el Señor venga, estoy esperando que Dios haga su obra en el tiempo No, 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 hay que moverse. Acción, básicamente, ¿no? Entonces, por eso los israelitas comenzaron a transitar, y no crean que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, decir, ay, después de transitar 40 años por ese desierto, por fin llegamos a la tierra prometida, ay, ahora sí, a poner una hamaca en alguna palmera y a acostarse a dormir. No, 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 ustedes ya cruzaron el Jordán, ¿sí? Bueno, entonces, vaya, conquiste tierras, vaya para allá y acuérdense, ¿no? Eso es así, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo va a ser eso? Hasta que estemos aquí.
hasta que muramos vamos a estar en ese constante movimiento, en ese proceso, deseche, siembre, arranque, construya, edifique, aliméntese, despójese. Bueno, es un proceso básicamente de movimiento. Entonces, eso, digamos, los israelitas cada rato al ver esas señales y esos prodigios de Dios y cada rato ponían en duda la capacidad de Dios de llevarlo a la tierra prometida. Es que yo no creo que Dios nos pueda llevar allá, mejor devolvámonos a Egipto. Es que mejor estábamos allá, ¿me entiende? Entonces, es un ejemplo básicamente de que qué complicado es creerle a Dios. O sea, ellos creían en Dios, obviamente, era el Dios de sus padres, era el Dios de Israel, el Dios de Jacob, de Isaac, bueno, todo lo que ya ellos conocen, creían en Dios, de oídas, pero en el desierto tuvieron la oportunidad de verlo y aunque lo vieran, seguían dudando, ¿no? Entonces, esa es esa es la típica del ser humano, ¿no? Y hay otro pasaje que está en Lucas 24, 13, 35, que es el del camino de Maús. ¿Acuerdan Ujú. de esas personas que iban caminando? ¿Que iban caminando después de qué? Qué había sucedido ahí exactamente ahí en Lucas? ¿Qué había sucedido? La muerte de Jesús. Ellos venían de la crucifixión, ¿no? Uy, perdón, de la crucifixión, del espectáculo de la crucifixión, que alguna vez yo dije en una prédica que el espectáculo de la crucifixión y casi me ahorca y me linchan ahí, cómo me atrevía yo a decir que eso había sido un espectáculo. Digo, es que no lo digo yo, lo dice la palabra, dice el espectáculo de la crucifixión, dice ahí, ¿no? Entonces, eso está en Lucas, Lucas, ¿qué fue que les dije? Lucas 24:13, el camino de Maús. Ah, y mire, para los que no me creen, en Lucas 23:48, Lucas 20, dice la palabra, de toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. O sea, estaban hablando de la crucifixión, ¿no? Entonces, esto del camino de Maús, bueno, habla de unas personas que iban caminando ahí con mucha tristeza, con mucho temor, mucho miedo. Porque había muerto quién, había muerto, acaban de crucificar a nuestro Señor Jesucristo, y entonces ellos decían, y el mismo Señor Jesucristo se les pone al lado a caminar con ellos, a preguntarles que por qué estaban tristes y todo eso. Entonces ellos dicen esto que está en el versículo 19, 24:19 dice, entonces él les dijo, ¿y qué cosas pasaron? Y entonces, y ellos le dijeron, pues de Jesús el Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que eso ha acontecido y no pasó nada, ¿no? Entonces, ellos creían en Jesús porque lo vieron, porque todo eso, pero al final no terminaban de creerle lo que él había prometido, ¿no? Mire que él había prometido en Mateo 26:32, dijo, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y en 28:9 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dar las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces el Señor ya les había dicho a los discípulos que él iba a resucitar al tercer día y que los esperaba en Galilea, ¿no? ¿Y los discípulos dónde estaban? Todavía estaban en Jerusalén, pastor. Todavía estaban allá escondidos, ¿no? O sea, ¿y Sí. eso qué quiere decir? Que Que no le pues el habían Señor, creído. Que no le creyeron, ¿no? Porque pues, si a mí, por ejemplo, a mí mi maestro, que yo lo conozco y que confío plenamente en él, le dice, vea, a mí me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y el tercer día, vamos a parafrasear, ¿no? Que yo esté aquí en San José y que me diga el Señor eso y me diga, vea, y al tercer día nos vemos en la entrada principal de Metrópoli en Cartago. Pues créame que yo al tercer día estoy parado ahí en la puerta de Metrópoli en Cartago, porque si es que realmente le creo, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, no, los discípulos todavía ya escondidos, escondiéndose, y el Señor les dice, vaya a las mujeres que fueron las que lo vieron, vaya, díganle a ellos, denle la buena nueva, díganle que vayan a Galilea, que allá, allá quedamos de vernos allá, ¿no? Entonces, como ven, es muy fácil creerle a Dios perdón, es muy fácil creer en Dios, pero qué difícil es creerle a Dios, ¿no? Saber que Él lo puede hacer, ¿no? pastor, ¿por qué Entonces, los del camino no lo habían reconocido a él? ¿Porque no había sido glorificado o cómo? pues por tantas cosas, Elsa, o sea, posiblemente porque iban
como dice, iban abatidos, tristes, como quien dice, a mí nadie me hable, ¿no? No sé si a veces les ha pasado que uno va y dice, a mí que nadie me mire. Entonces, no lo reconocieron, pues puede ser por eso también, él no se había manifestado todavía y todo ese asunto, pero sí, cuando él se le apareció ya resucitado, algunos discípulos ni lo reconocían todavía. Pero Ujú. estas personas que iban en el camino, pues iban pensando en otras cosas, ¿no? Iban como amargados, iban con miedo, con temor, incrédulos. Y entonces, claro, ellos ni por aquí les pasaba que el Señor pudiera resucitar, porque ellos muy bien lo que decían es que ese Jesús, el que creíamos nosotros que era el que venía a redimirnos, que creíamos, no estaban convencidos, ¿no? O sea, no creían, ¿no? Entonces, que si tú no crees que alguien va a resucitar, pues a ti se te acerca alguien y tú no vas a creer que ese es, porque tú qué vas a creer que si no crees que alguien va a resucitar, pues no te esperarías encontrar a ese alguien caminando. Ok, bueno, entonces, bueno, esos ejemplos nos sirven básicamente como para saber que aún hoy en día todavía sigue habiendo digamos, mucha resistencia a creer lo que realmente dicen las escrituras. ¿Cuánta gente hoy en día no le cree a la Biblia, a lo que dice la Incrédula, palabra? pastor, Sí, mucha, incrédulas. mucha incredulidad, y mucha dureza de corazón todavía, ¿no? Y la gente a veces fácilmente se van hacia otras religiones que se alejan de la verdad que ya está escrita y salen cada día enseñanzas, doctrinas, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y el problema no es que salgan, porque eso está profetizado. El problema no es que salgan, el problema es que salen y inmediatamente comienzan a tener seguidores y gente que cree en estas cosas y cree en las otras y cree aquí y con una rapidez al mejor estilo de Pablo con la iglesia de los Gálatas que le dice, uy, estoy asombradísimo, o sea, de lo rápido que se dejaron convencer y se apartaron del evangelio que ya les presentamos, ¿me entienden? Entonces, hoy en día lo que vemos es cantidad de gente que va en su caminar cristiano, pero siempre con esa duda del poder de Dios, ¿no? De la capacidad que pueda tener Dios de orar en favor de uno, ¿no? Entonces, cantidad de gente camina así, ¿no? Ahora, ¿cómo puede uno confiar plenamente en Dios para evitar esas dudas en el corazón que a la larga se traducen en lo que decía Milena, en incredulidad? Bueno. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cuál es la mejor receta para uno poder confiar plenamente en Dios y evitar que se anide en uno la incredulidad? ¿Cuál creen ustedes que sería el antídoto o la receta? La fe. La fe, ¿no? O sea, es una cuestión de fe, ¿no? No sé si han escuchado una canción que dice es una cuestión de fe. El tema aquí es caminar. ¿Y la fe cómo se construye? Caminando con Él. Por eso es que Mateo 6:31 dice, busquen primeramente el reino de Dios, o sea, caminen con Él, búsquenlo a Él, o sea, que Él sea la prioridad para ustedes y en la medida, acuérdense cuando yo oro en la oración del arrepentimiento, que digo, bueno, para yo buscarte a través de tu palabra, pues yo sé que si te busco te voy a encontrar y yo sé que cuando te encuentre te voy a conocer y en la medida que te conozca te voy a amar, porque es una secuencia inevitable para el que se mete de verdad, ¿no? Entonces, la única manera de confiar plenamente en Dios es aumentando nuestra fe y la única manera de aumentar nuestra fe es caminando con Él, conociéndolo, escudriñando las escrituras, para que no se anide esa incredulidad ahí, porque la incredulidad es la duda, ¿no? Entonces, uno duda de gente que uno no conoce, ¿no? Pero si uno conoce plenamente a alguien, pues uno no alberga la duda como tal. Dicen a 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confían, ¿no? Dios Ujú. conoce a los que en Él confían. Entonces, qué importante es eso. Ahora dice, Pastor, nada más leo este salmo. Salmo ajá. 5:11 dice, pero alegres en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Sí, mire. Por decir algo, si uno está anudando esa incredulidad, eso es pecado, ¿no? Ya, es como irle a poner nuestra confianza, nuestra fe a una imagen o a un líder, cambiando a Dios. Entonces la incredulidad, estamos entrando en pecado. Es que no solamente es pecado, sino que es Ajá. peligrosísima, porque dice la misma palabra que el que no cree ya fue condenado, ¿no? Entonces, pues, imagínense. Entonces, precisamente por eso es que dice que Dios dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda.
Entonces, claro, en el momento en que uno comienza a tener dudas, y ahora usted dirá, pastor, ¿y es malo tener dudas? Pues no, ¿cuál es el problema de las dudas? No disiparlas, pastor. No evacuarla, ¿cierto? No, que uno deje una duda ahí y si usted no la evacúa, no la disipa, pues la duda se va creciendo, ¿no? Y la duda entre más crece se convierte en incredulidad y la incredulidad se convierte en rechazo y, ¿me entiende? Entonces va creciendo el asunto. Entonces, las dudas es válido tenerlas, pero hay que evacuarlas, ¿no? Y precisamente cuando usted tiene una duda y usted la evacúa o la disipa, pues usted aprende, ¿no? ¿Y cómo se disipan las dudas según todo lo que estuvimos hablando ahorita y que de hecho eran dudas que Job tenía? ¿Cómo las disipó él? Preguntando. Preguntando, Simplemente. preguntando, ¿no? Por eso volvemos a lo mismo de las preguntas, ¿no? Entonces, es posible que nuestros ojos vean a Dios. eh, Podría uno preguntarse, pastor, y entonces uno puede llegar a decir eso. Ahora mis ojos te ven, ¿es posible eso? Claro, en la medida en que uno vea su cristianismo, como lo hemos hablado muchas veces, como una relación y no como una religión, ¿no? Acuerden, y esto lo vamos a pasar muy rápido, que ya lo habíamos hablado alguna vez, que la religión, ¿qué es la religión? Es un sistema de creencias, costumbres, símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios. Entonces, eso es una religión, ¿no? Que era lo que nosotros teníamos en la católica, era una costumbre, era una creencia, era una cantidad de símbolos, básicamente pero que para nada nos garantizaban una relación con el Señor porque nunca nos instaban a leer la palabra como tal, ¿no? De hecho, hoy ni se sabe cuántas religiones hay de todo tipo, ¿no? Eso es una religión. Una relación ya implica una conexión entre dos cosas, digámoslo así, y si es entre personas, pues entre personas, y es una correspondencia. Entonces, como es una correspondencia, es que va de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de acá para allá. Entonces, que nosotros veamos nuestro cristianismo como una relación y no como una religión, si lo vemos como una relación, somos candidatos a que nosotros podamos decir, wow, ahora mis ojos lo ven. ¿Me entiende? Ahora mis ojos lo ven. Por eso es que es errado que cuando una persona le entrega su vida al Señor, por ejemplo, que alguien hace la oración del arrepentimiento hoy y le entrega su vida al Señor, entonces al otro día dice, uy, vieras que ayer fui a una iglesia y me convertí. No, 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 eso es errado, ¿no? La gente no se convierte con el nuevo nacimiento, la gente lo que hace es cambiar de naturaleza, trasladado de muerte a vida, pero en ese momento la mente sigue siendo la misma, ¿no? Entonces ahí es donde empieza apenas un proceso de conversión, cuando uno ya comienza a cambiar la conciencia natural por la conciencia espiritual. Ese es un proceso de conversión que no termina, ¿no? Te puede llevar todos los años que lleva dentro del cristianismo y usted todavía está en ese proceso de conversión, ¿no? Entonces, básicamente eso. Entonces, uno de los principales obstáculos que nos pueden, que podamos tener de quedarnos solamente que de oídas te había oído y no trascender a la hora mis ojos te ven, uno de los principales obstáculos es precisamente eso, que nosotros llevemos nuestro cristianismo como una religión. Ahí, mucha gente se ha quedado ahí en la simbología, en las costumbres. Yo me congrego en una iglesia cristiana, pero yo voy porque pues tengo que ir, ¿no? Entonces, por eso yo les he insistido a ustedes y a veces le insisten en la iglesia, usted dedique su tiempo, si usted va a ir a la iglesia un domingo, saque el tiempo que le toca, llegue a la hora que es, váyase cuando ya se acabe el culto, saque su tiempo, de que uno diga, dediqué mi tiempo realmente, por lo menos a esa parte, ¿no? O sea, y no hacerlo como por cumplir, ¿no? Que eso es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Es algo que uno debería realmente meditar, ¿no? Ok, si uno lo lleva como religión, ya ustedes saben, como relación, pues eso implica comunión, y la comunión implica contacto, comunicación. Acuérdense, si no hay comunicación, no hay relación, eso ya lo hemos hablado. Si en lo natural lo entendemos, que si uno pierde la comunión con la gente, se pierde la relación, pues más debería uno de entender que con Dios pasa lo mismo. Entonces, vamos a ver ya para cerrar en estos 15 minutos, cuáles son esos obstáculos que impiden que realmente nosotros podamos tener una relación verdadera con el Señor, ¿no? O sea, acuérdense, ¿no? Si nosotros no entramos en una relación con el Señor, nos vamos a quedar en eso de oídas, te había oído, ¿no? Que es lo que uno oye, oye y a lo mejor lee algunos versículos, pero si lo vemos como una relación, podemos trascender a que decir, bueno, ahora sí mis ojos te ven, ¿no? Que fue lo que le pasó a Job. Job conocía a Dios de oídas, porque acuerden bueno, es que no me quiero adelantar porque ahorita contesto eso.
Job conocía a Dios de oídas, ¿no? Porque era lo que manejaban los judíos de la época, el conocimiento de la ley, la Torá, el cumplimiento de los mandamientos, vivir en obediencia, pero ya con todo lo que le pasó y que realmente él, por más que estaba atravesando la aflicción que estaba atravesando, él sentía que su integridad, su fe se mantenía todavía firme, aunque estaba agobiado, estaba amargado, aunque tenía preguntas, aunque quería preguntarle directamente a Dios, que aunque Dios tuvo la paciencia de 4 capítulos a hacerle preguntas y después él humildemente reconocer que para qué voy a contender con Dios, o sea, como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, tranquilo, o sea, no te preocupes. Entonces, hay cosas que impiden realmente que uno pueda trascender. Sí. Y también posiblemente él decía de que de oídas te había oído, ¿verdad? Porque nada estaba escrito en ese entonces, ¿verdad? Todo era de palabra, como la Mishnah que le llaman, ¿o no? Pues sí existían, digamos, Es correcto. algo existía de escrituras y todo ese asunto. Pero acuérdense que en ese entonces la relación de Dios con el pueblo, con su pueblo, estaba muy limitada, ¿no? No había una relación tan personal como la tenemos ahorita nosotros. Siempre habían intermediarios, Dios se manifestaba a la gente por medio de los profetas ¿me entienden? Entonces sí, había mucho que oír, ¿no? Y ahorita cuando les ponga un ejemplo que hay más adelante, vamos a ver que el Señor también ilustró un poco eso. Pero bueno, Ok, vamos a ver algunos obstáculos gracias. que nos sirve este pasaje que está en Hechos 17 y 16 cuando Pablo fue a Atenas, porque es un pasaje que centra mucho en el tema de la religiosidad, ¿no? Acuerden que la religiosidad es hablar de un Dios al que no se le conoce. Aquí yo tenía la duda si era un Dios con D mayúscula, vamos a D mayúscula, pensando en que la gente habla de un Dios que no conoce, pero pensemos que es en ese Dios, el Dios nuestro, pero que no lo conocen, ¿no? Y entonces uno dice, uno creería que esto solamente se daba en esa época de Pablo y todo. No, no, hoy en día se da lo mismo. Hay mucha gente que sigue hoy en día hablando de un Dios que no conocen, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hablan de un Dios que no conocen? Ligado al tema que estamos hablando. Porque, perdón, bueno, según dice en Hechos el versículo que usted puso, porque estaban dados a la idolatría. No, no, pero todavía no nos metamos ahí. ¿Por qué hoy Ah, en ok, día, perdón. por qué hoy en día podemos decir que la gente, que la iglesia está llena de gente que hablan de un Dios que no conocen? ¿Por qué? Porque no leen la palabra. Porque no, No tienen una Pero, porque relación no con él. tienen una relación con él. pero Porque no solo ligado, lo tienen han una digamos, si relación. yo les dijera a solo ustedes, lo Porque respóndame son incrédulos. si yo les dijera a ustedes, respóndame con lo que estamos hablando. porque solo lo han oído. Oído. Eso, porque son cristianos de oída, ¿me entiende? Son cristianos de oída. Todo lo que ustedes dijeron está bien, pero ligado en el hilo conductor de lo que estamos hablando, son cristianos de oída, ¿no? Entonces, porque solamente oyen, porque no viven, porque no se ejercitan, como le decía Pablo a Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, bueno, yo no hizo esa cara, ¿no? Pero yo me imagino que le decía, yo creo, decía Timoteo, ¿sabes qué te aconsejo? Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. O sea, hay que ejercitarse, ¿no? En la piedad, en las cosas de Dios, hay que vivencia, ¿no? Como tal. Ok, entonces, básicamente, mucha gente habla de eso, conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Muchos, como en Atenas, adoran a un Dios, vamos a leer aquí también con de mayúscula, adoran a un Dios desconocido, cumpliendo tradiciones como tal. Y ahora dirán, pero es que nadie puede alegar falta de oportunidades, porque si hay algo que podemos estar seguros todos es que Dios siempre se ha revelado al hombre, ¿no? Siempre se le ha revelado. Y ahora que tenemos la palabra donde Él se autorrevela, nadie podría decir es que Dios es inalcanzable, ¿no? Dios está ahí al alcance y créanme que ha hecho lo humanamente posible, podríamos decir nosotros, aunque eso no aplica a Dios, pero Dios ha hecho de todo. Por eso es que en Isaías 5, cuando se da lo de la viña, que Él dice, bueno, entonces juzguen ustedes entre mí y la viña, pues entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Dios nos ha dejado su palabra, nos dio su Espíritu Santo para que nos dé testimonio que lo que está escrito, la palabra tiene cantidad de figuras literarias, parábolas, hipérboles, símiles, metáforas, tiene de todo, hablan los lenguajes que la gente conocía, bueno, una cantidad de cosas
Y entonces no podemos alegar de que Dios es un Dios que juega a las escondidas, ¿no? Él siempre está ahí a revelarse. Lo que pasa es que la gente no trasciende de una religión a una relación y entonces por eso de oídas te había oído, ¿no? De oídas te había oído. Pero bueno, vamos a ver los diferentes obstáculos. Por ejemplo, en el versículo 16 dice la palabra que mientras Pablo los esperaba en Atenas, acuérdate, Pablo fue a Atenas, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, primer obstáculo, la idolatría, ¿no? La idolatría. Acuerde que la idolatría es todo aquello que se interpone entre nuestra relación con Dios, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? A veces cuando hablamos de idolatría, inmediatamente uno se imagina a los católicos, ¿no? Idolatría, católicos, ¿no? De una, ¿no? Pero no, o sea, la idolatría se da en todas las religiones y en la religión evangélica cristiana más aún, cuando hay gente que idolatra tantas cosas, ¿no? Idolatra pastores, idolatra cosas, pero no solamente yéndose a eso, ¿no? O sea, el Dios deporte, el Dios amigo, el Dios trabajo, el Dios familia, que no es que esté mal, ¿no? Ahora dirá, pastor, pero usted la tiene contra la gente que hace deporte. No, yo hago deporte. Créame que yo hago mi deporte entre semana, pero una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿no? Y entonces, bueno, dice Milena que he bajado de peso. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta. Yo he bajado como 8 kilos. Lo que pasa es que he ido bajando así y ahora ya no me queda buena la ropa, pero bueno. Entonces, pero hay gente que idolatra eso, ¿no? Y yo sé de casos, o sea, y créanme que tristemente lo digo, sé de casos de gente que ha dejado de ir, dejaron de congregarse los domingos y ahora los veo uno jugando fútbol, y, ¿me entiende? Entonces yo digo, pero pastor, ¿no pueden divertirse? Sí, pero no puede uno desplazar a Dios para darle cabida a otras cosas, que es lo que Dios llama las cisternas rotas, ¿no? Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, para construirse cisternas rotas que no retienen nada, ¿no? Entonces, yo sé de casos, y sé de casos de nuestra iglesia, de gente que dejó de congregarse y ahora los domingos la agarran es para ir a pasear y fútbol, piscina y todo eso. Y bueno, está bien, cada uno con lo suyo, ¿no? O sea, yo seguiré defendiendo aquello de que es importante congregarse, es importante ese tiempo, digamos, lo de compartir, de convivir, somos piedras vivas, somos miembros de un mismo cuerpo, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, los atenienses tenían tantos dioses y aún así tenían un altar a un dios no conocido, ¿no? Imagina, ellos por lo menos adoraban a un dios que no conocían, ¿no? Entonces, eh, primer obstáculo, la idolatría, ténganlo por ahí presente, es algo que nos impide realmente que nuestros ojos lo puedan ver, ¿no? En la medida en que pongamos cosas entre nuestros... ¿Se acuerdan qué era lo que impedía que Lázaro escuchara a Jesús? La piedra, La piedra, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Porque ustedes no quiten creen, la piedra. yo siempre he pensado eso, de que ahí alrededor de la tumba de Lázaro había una cantidad de gente incrédula, ¿cierto? ¿Ustedes creen que si el Señor hubiera hecho así como hacen en esas películas, así, y hubiera movido esa piedra así, wow, todo el mundo así, ¿cierto? Así, pero no, así no trabaja Dios, ¿no? Él dijo, no, y muevan esa piedra ustedes, muévanla ustedes, yo voy a hacer lo mío, pero hagan ustedes lo suyo. Muevan esa piedra, ¿no? Hay cosas que nosotros tenemos que mover que nos impiden escuchar la voz del Señor, ¿no? Y tenemos que moverla nosotros mismos, porque son ídolos que hemos puesto ahí, ¿no? Entonces, eso nos impide escuchar la voz de Dios, eso nos impide conocerlo, caminar con Él. Primer obstáculo, la idolatría. Segundo obstáculo, en el versículo 17 dice, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Entonces, Pablo realmente fue a Atenas a predicar el Evangelio de Jesucristo, a mostrarles un Cristo crucificado, un Cristo... Y entonces comenzaron a venir toda esa cantidad de gente ahí a discutir con él teología y todo ese asunto. Y a veces eso, eso es otra cosa que nos impide trascender un poquito. A veces nos centramos en unas discusiones que no aportan nada, ¿no? O sea, y Pablo mismo le dijo a Timoteo, por allá en segunda de Timoteo, le dijo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, hay discusiones que realmente no aportan, ¿no? Hay discusiones que sí, hay discusiones que enriquecen, pero la mayoría de gente que entra a discutir con uno y quiere, son muy pocos los que realmente quieren aprender, ¿no? Hay otros que quieren es fastidiar o quieren pelear, básicamente ahí, ¿no? Entonces, Pablo llegó allá
a presentarles a un Cristo no conocido, a un Dios que no conocían, e inmediatamente le salieron todos esos judíos y piadosos o con apariencia de piedad para discutir con él y todo ese asunto, ¿no? Entonces, tratemos de evitar eso, ¿no? O sea, discusiones vanas, ¿no? O sea, si son discusiones buenas y hay que hacer defensa del evangelio, qué bueno, pero hay muchas discusiones que realmente no aportan nada, ¿no? Versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicureos y los estoicos discutían con él o disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero, no? ¿Ustedes saben qué es un palabrero? Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Sí, uno que habla y habla y habla. ¿Cómo se conoce un palabrero allá, o cómo le dicen a los palabreros, Esmeralda, en Colombia? A ver si te acuerdas. ¿Los culebreros? Eso, cuando alguien habla mucho, el otro le decimos culebrero, porque es que los culebreros en Colombia, nada más para cultura general, un paréntesis, los culebreros eran esos que llegaban ahí a la calle o a las plazas y traían una canasta donde tenían una culebra, una serpiente, entonces, Ah, y la hacían ahí, vendían cremas del Amazonas, y entonces tenían un verbo, y aquí, señores, y le pegan a la canasta, quieta Margarita, porque todas las culebras se llaman Margarita. Quieta Margarita, que ya no sé qué, bueno, y tenían un verbo, eso a lo mejor le venden a uno un hueco. Entonces, son palabreros, ¿no? Personas que tienen esa capacidad de oral, digámoslo, de hablar y hablar. Entonces ellos decían, ¿qué querrá decir ese palabrero, no? Y otros dicen, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección, ¿no? Entonces, Tiene eh, buena hay- oratoria. sí, ahí en Atenas habían dos corrientes de pensamiento. Acuérdate que la filosofía es el amor al pensamiento, ¿no? Dice que hablan de los epicureos y los estoicos. Los epicureos en particular, ellos tenían una creencia o era una línea de pensamiento que ellos se abrazaban a ella, ¿no? Ellos decían que para disfrutar la vida y de los placeres, pues se tenía que vivir libremente, sin temor a ningún tipo de dioses, ¿no? Porque para ellos el bien máximo era el placer, digamos, la obtención de placer, ¿no? Eso era lo que ellos defendían, ¿no? Como tal. Entonces, ese es un obstáculo también que puede impedir a que una persona trascienda del oídas a mis ojos te ven, que es el amar la manera de pensar, ¿no? Hay mucha gente que está todavía abrazada a su estilo de vida y no quieren deshacerse de eso y hay cosas que les cuesta dejar todavía y todavía siguen coqueteando con lo mundano y no se meten de lleno en una relación con Dios porque meterse de lleno como debería ser implica dejar atrás muchas cosas, entonces todavía siguen amando lo que piensan y lo que aprueban en la mente, ¿me entiendes? Entonces eso le impide a uno trascender, eso lo atrasa a uno definitivamente, ¿no? Entonces eso es algo que hay que dejar atrás. La filosofía, es decir, el amor al pensamiento, ¿no? Hay gente que todavía ama lo que pensaban cuando estaban fuera del reino de Dios, ¿no? Entonces, se resisten a desechar, arrancar eso y sembrar cosas nuevas, ¿no? Eso les impide, ¿no? Después hay otro obstáculo, en el capítulo 21, 19 al 21 dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, bueno, oír cosas nuevas. ¿Ustedes saben qué es un areópago? no. Bueno, aquí hay un areópago. Digamos, un areópago era como un lugar así donde, como un teatro, digámoslo, pero al aire libre. Y por la Ah, construcción que tenía su resonancia, ¿no? Entonces una persona aquí en el centro a hablar y eso se escuchaba en todo alrededor a cómo estaba construido, ¿no? Entonces lo trajeron al aerópago ahí, y donde había mucha gente y comenzaron a hacerle una cantidad de preguntas, ¿no? Y le decían lo que dice ahí, ¿no? ¿Qué es eso nuevo que hablas, no? Porque la gente de ahí, ellos eran felices escuchando cosas nuevas. Entonces, ¿cuál es ese obstáculo? El querer siempre estar escuchando o querer escuchar cosas nuevas, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, hay gente que ni conoce lo que está revelado aquí en la palabra y sin embargo usted viera que se emocionan cuando les dicen que hay nuevas revelaciones. Y dice, ¿cómo que nuevas revelaciones si ni siquiera conocen las que ya están aquí? ¿Me entiende? Entonces les hablan de nuevas revelaciones y viene algún
algún líder y dice, es que Dios me dio una nueva revelación y ahí mismo todo el mundo ahí, ¿no? Y ni siquiera abren la Biblia para leer lo que ya está revelado por Dios, ¿no? Entonces, esta gente, estos atenienses siempre querían escuchar algo nuevo, como tal. Así hay mucha gente, mucha gente. Entonces, oyen algo del Señor y en vez de ir a practicarlo, no, es que quiero escuchar algo más. Eso se parece como a los muchachos, no sé si han visto, que yo no es que esté en contra de eso, pero tampoco es que esté muy de acuerdo, que terminan una carrera y empiezan otra, y terminan la otra y empiezan otra, y terminan la otra y una maestría y un doctorado, que no es que esté mal, pero yo digo, bueno, ¿este a qué hora va a empezar a trabajar? ¿Me entienden? Porque, ¿me entienden? Entonces, escuchan una cosa y quieren escuchar otra y ni siquiera han asimilado la primera que escucharon, o vaya y practíquelo, ¿me entienden? Entonces siempre andan en búsqueda de cosas nuevas, por eso es que hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia, porque es que aquí en esta iglesia no me dicen nada nuevo, me dicen ya lo que está en la Biblia. Yo quiero escuchar cosas nuevas, quiero escuchar que Dios, que las puertas de las ventanas de los cielos se van a abrir y como dirían por ahí algún líder aquí, y que yo estoy viendo desde los cielos que caen llaves de los cielos, de casas para la gente. Bueno, una cantidad de cosas que les gusta estar escuchando, ¿no? O sea, Dios no es un Dios novedoso. Dios es el mismo de ayer, de hoy, es el mismo de siempre. O sea, no hay que buscar nuevas revelaciones, hay que buscar lo que ya está revelado en la palabra y eso es suficiente, no necesitamos nada más, no necesitamos nuevos evangelios, nuevas doctrinas, nada, necesitamos la doctrina de Cristo, ¿no? Entonces, eso de querer estar escuchando cosas nuevas y eso son obstáculos que a uno le impiden progresar, ¿no? Versículo 22-23 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, ya saben ustedes que es un areópago, dijo, varones atenienses, en todo yo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el que decía el Dios no conocido, pues a ese es el que yo vengo a anunciarles. Entonces, este quinto obstáculo es la religiosidad, ¿no? De la que hablamos ahora, ¿no? Tristemente, la religiosidad está mandando más gente al infierno que los mismos vicios, ¿no? Por eso es que a veces hemos dicho es más peligroso un religioso que un pecador, ¿no? Porque el pecador sabe que está mal y va a querer entrar al reino de Dios, pero el religioso está afuera, pero cree que está adentro, ¿no? Entonces, las personas religiosas no crean que están allá en Atenas, donde estaba Pablo, ¿no? Están en todo lado, ¿no? Y tristemente están dentro de las iglesias, ¿no? Un religioso, acuérdese, que habla de un Dios que no conoce o que dice creer en Cristo, pero su estilo de vida vive en una manera tal como si negara la existencia del Señor, ¿no? Entonces, habla dice que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera, ¿no? Básicamente. Por eso es que el Señor le decía a esa gente en Isaías, le decía, es que ustedes, esta gente con su labio me honran, creen en mí, pero su corazón está lejos, ¿no? A la larga no, creen en mí, pero no me creen a mí, básicamente. Y bueno, lo último es que dice en 24-25, dice, el Dios que hizo este mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, algo que tenemos que tener presente, terminando este pasaje de Pablo, es que Dios no necesita de nosotros, ¿no? Nosotros necesitamos de Dios. Entonces, mire lo que dice ahí, como si necesitase de algo, ¿no? O sea, ¿me entiende? Dios no necesita nada de nosotros. A veces hay gente que cree que Dios necesita de ellos, ¿no? Y cuando uno insiste en gente que deja de congregarse, ¿y por qué no has vuelto a la iglesia? No, recuerden eso, no es porque la iglesia necesite de la gente, ¿no? Obviamente, uno necesita el apoyo y las ofrendas son importantes para los alquileres y todo eso, pero a la larga la iglesia no necesita de la gente es la que necesita de la iglesia o de Dios mismo como tal. Básicamente eso, ¿no? Entonces, conocer a Dios básicamente es una responsabilidad personal, que cada uno cree en el vínculo con Él, por medio de los tiempos de oración, de escudriñar la palabra, de todo eso, ¿no? Entonces, ya para terminar esta partecita, que es lo que tratemos de entender por qué Job conocía a Dios de oídas, ¿no? En los tiempos de Jesús, ¿quiénes se caracterizaban por ser religiosos? Los fariseos, Los fariseos. ¿Por qué eran religiosos los fariseos? porque vivían lo legal, pero no lo vital, O sea, que ellos conocían a Dios ¿cómo? como lo recto, no como lo bueno, Pero ¿cómo lo por las conocían? leyes. En De línea de lo que oídas. estamos De hablando. oídas, de 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 oídas, oídas. oídas. no me pierdan. De oídas. ¿Por qué? Porque ellos conocían qué cosa? ¿Qué conocían los fariseos? La palabra.
la ley, La la ley. conocían. Es más, la conocían al pie de la letra y la cumplían, ¿no? Pero entonces por eso es que viene este regaño que el Señor les pega en Mateo 23, le dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes diezman la mente, el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces mire que el Señor les está diciendo a ellos que ellos están dejando por fuera lo más importante de la ley. O sea, no les está diciendo que no la conocen, sino que están dejando por fuera tres cosas claves, que es la justicia, la misericordia, la fe. Esas tres cosas que ustedes ven ahí, lo vamos a ver, tienen que ver mucho con la vivencia, ¿no? Con el involucrarse con la gente, con el ir a practicar lo que uno dice que conoce, porque la justicia, ¿qué es la justicia? La justicia es la voluntad de Dios, ¿no? Expresada por medio de su palabra. Mateo 21, 23 habla ¿acuerda cuando al Señor le dijeron que con qué autoridad hacía todas esas cosas y viendo que el bautismo de Juan el Bautista y todo eso? Y entonces puso la parábola de los dos hijos, donde dijo, bueno, si un padre tiene dos hijos y los manda al campo y uno le dice que no va a ir, pero al final va, y el otro le dice que sí va a ir, pero no va, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El que fue, aunque haya dicho que no Fue. iba a ir, porque las cosas de Dios es de hacer, no de decir, les decía el Señor a los fariseos, ¿no? Entonces, dándoles a entender a ellos que ellos decían sí, sí a las cosas de Dios, pero no lo hacían. Les faltaba justicia, les faltaba vivir haciendo la voluntad del Señor, ¿no? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Ya, El Evangelio se revela por fe, porque la fe viene como, digo, la fe viene como Por el oír. por por el el oír. oír. Entonces, en la primera instancia, el evangelio se revela por el oír, ¿no? Porque la fe viene por el oír. Es lo primero, se revela por el oír, por fe. ¿Para qué? Para fe. Es decir, para vivir, ¿no? Primero se revela por fe, es decir, al escuchar la palabra, pero después de que uno se mete ya en una relación y para fe, es decir, para vivencia, porque acuerde que la fe se construye por medio de la relación, ¿no? Y por eso es que dice que el justo por la fe, es decir, por lo que va aprendiendo de la palabra, así de esa manera vive, ¿no? Por fe y para Ya. fe. Entonces, eso era lo que le faltaba a los fariseos. Ellos tal vez tenían la primera parte, la justicia de Dios se reveló por fe. Sí, ellos escuchaban las escrituras, primero las escuchaban, después las leían, se las aprendían, cumplían algunos preceptos, mandamientos, pero les faltaba esa vivencia, ¿no? El vivir por fe, básicamente, ¿no? Y después dice, le falta la misericordia, están dejando afuera. Bueno, recuerde que la misericordia, no recibir lo que merecemos, pero una definición popular de misericordia es como ponerse en el zapato del otro, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, Dios es un Dios misericordioso, también anhela eso. Y uno va a ser misericordioso uno no se va a poder poner en los zapatos de otro. ¿Qué necesita uno para ponerse en los zapatos de otra persona? Conocer su vida, su situación. Conocer a la otra persona, ¿no? Conocer a la otra persona. Yo no me podría poner en los zapatos de Paula si yo no conozco a Paula, ¿no? Pues, cuando digo ponerme en los zapatos de ella no quiere decir que me vaya a poner unos tacones de los que Paola le pone, ¿no? Sino es como ubicarme o identificarme con lo que ella esté pasando, con la situación que esté pasando. No lo voy a poder hacer si no hablo con ella, si no la conozco, si no hablamos, ¿me entiende? Que era lo que le faltaba a los fariseos, a ellos les faltaba misericordia, o sea, a ellos no les importaba la gente, el Señor sanaba a un ciego y ellos más bien se enojaban en vez de alegrarse, ¿no? Entonces, estaban dejando la justicia, la misericordia y ni se diga la fe, ¿no? La fe es el fruto del conocimiento, la vivencia, lo que uno construye. Recuerde que la fe tiene dos niveles. eh, la que viene por el oír y la que está en Gálatas 5:22, que habla del fruto de la fe, el fruto del Espíritu, que es fe, viene ahí, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es lo que alimenta la fe? Pues por medio de la palabra, el justo por la fe vivirá, que es el fundamento de nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces les dice él, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿no? Entonces nosotros podemos, vea, esto se ve mucho ahora, ¿no? Podemos aparentar ser muy religiosos, podemos aparentar mucho amor y mucha espiritualidad en redes sociales, en el Facebook, compartiendo tantas oraciones, frasecitas cristianas, todo eso que está bien, todo eso está bien, pero eso lo podemos hacer, pero si no entramos en lo que hablamos ahorita de justicia, misericordia, fe, es decir, ya involucrarnos en la obra, ya caminar, marchar,
pues eso no sirve de nada, ¿no? Acuérdense que el Señor dice, sí, está bien, hagan eso, pero no dejen de hacer lo otro. Hay mucha gente que se quedó solamente ahí, ¿no? De oídas nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se le da más prioridad a algunas cosas que a otras. Entonces, la invitación es a que nos concentremos en lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Un caminar digno de un hijo de Dios, agradándole en todo, dando frutos de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Él, fortalecidos de toda adversidad, siendo agradecidos en todo, ¿no? Para que nosotros podamos decir, esto, ahora sí, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Al final, bueno, Job era un hombre perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, como dice Job 1:1, y el arrepentimiento de él no, al final no fue porque haya pecado ni haya blasfemado, como decía Satanás en un principio, no, sino es porque en medio de su ignorancia, porque él dio oídas, había oído, pues obviamente él llegó a albergar en su corazón la duda de que Dios estaba siendo injusto con él, ¿no? Y entonces al final Dios le da todos los argumentos y él llega a la conclusión de que no es de sabios contender con Dios, ¿no? Que básicamente a veces nosotros podemos llegar a pecar en la medida en que dudemos del carácter de Dios y en la manera que Él trabaja como tal, ¿no? Entonces, pero eso solamente lo podemos disipar entre más lo conozcamos. Acuérdate que cuando uno conoce a alguien, uno sabe cómo esa persona trabaja, ¿no? Entonces, la actitud de Jota al final cambió extraordinariamente, aunque su situación fue la misma, ¿no? Porque en Job 40, cuando él llegó a decir, sí, señor, de oídas te había oído, todavía estaba llevado, ¿no? Todavía no se le había sido retribuido, pero al final la situación era la misma, pero la actitud de él cambió tremendamente. La actitud nuestra no tiene por qué cambiar dependiendo de lo que veamos, ¿no? Sino de una convicción interior como tal, ¿no? Cuando él dijo, mis ojos te ven, no fue porque le devolvió las propiedades, le devolvió todo, no. Él dijo, mis ojos te ven en el momento en que ya su duda fue disipada, ¿no? Cuando yo comenzó a ver distinto las cosas, a verlas como Dios las ve, ¿no? Y es una responsabilidad nuestra, básicamente. Recuerde eso de pasar de oídas te había oído a mis ojos te ven, es una decisión que cada uno tiene que tomar. Bien, por ahí anda el asunto, ¿no? No sé si alguien quiera aportar algo más. Pues todo quedó claro. Todo está bien explicado. Ok, Pastor, Todo gracias. está bien. bueno, vamos a orar, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Pastor, Sí, señora. digamos que con toda esta historia de Job, y hay muchas preguntas, ¿verdad? Que por qué él, que si Dios conocía su corazón, pero bueno, creo que al final de cuentas todo es un propósito de Dios, porque podríamos compararlo también con José. Digamos, José recibió el rechazo de sus hermanos, lo vendieron, fue a la Ujú. cárcel, fue culpado y al final él vuelve a obtener todo lo que el propósito de Dios le había quitado. Es que déjame ver si yo me salté algo, ahora que tú mencionas eso. Bueno, sí, nada más voy a compartir en un momentico otra vez algo, ahora que Pau dijo eso, algo importante que no les leí. Por ejemplo, esto, yo les había dicho que la actitud dejó cambio. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que decía Pau, Dios pudo haber evitado, y qué curioso, ¿no? No sé si lo leíste de ahí. Dios pudo haber evitado que José no hubiera pasado por todo lo que pasó, ¿cierto? Él lo hubiera podido haber evitado, pues Dios es Dios, ¿no? O él hubiera podido haber evitado que Jeremías fuera lanzado en ese pozo cenagoso, o que Pablo hubiera naufragado, o que Daniel hubiera sido metido allá al foso de los leones. Todo lo hubiera podido haber evitado, pero no lo hizo, ¿cierto que no? Y más bien esas situaciones que pasaron hicieron que ellos más bien, digamos, como que Y fortalecer. fortalecieran su relación con él y terminaran en una intimidad y lo que Dios los usó pues fue de una manera tremenda, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que dice Pablo es cierto, o sea, en el caso de Job, yo alguna vez escuché a alguien que estaba diciendo en una empresa que decía, es que, ¿qué le sirve a uno ser buena gente? Mire lo que le pasó a Job, que todo lo perdió. Y entonces le preguntaba yo a la persona, le digo, pero tú le dices todo el libro de Job. Y dice, no, yo cuando perdió todo, yo dejé de leer eso. ¿Entiendes? Entonces la gente habla así, ¿no? Entonces al final Dios le restituyó y todo ese asunto. Y la enseñanza mera de Job es que si uno está agarrado de la mano del Señor, por eso Pablo dice, gócense, ¿no? Porque la alegría, Job estaba triste,
estaba amargado, ¿cierto que sí? Pero era en su corazón, él decía, no, yo, aunque me matare, yo seguiré esperando en él. Pero estaba triste, estaba amargado, tenía amargura en su corazón. Pero me entiende porque, por eso es que la recomendación siempre es, hay que gozarse en medio de la adversidad y todo eso. En la medida en que uno tenga una relación con el Señor, pues si lo que uno está pasando es fruto de pecado, pues no, nada que ver, hay que entregarle su vida al Señor y comenzar a caminar en otro nivel. Pastor, una pregunta. Ajá. Y cuando, digamos, en los últimos capítulos que habla de Leviatán y Behemoth, es que hay algunas personas que dicen que son dinosaurios, pero es que, digamos, ahí la palabra los describe como muy grandes. Usted- Eso de Leviatán, eso es toda una prédica. Hay que averiguar bien exactamente eso de Leviatán y todo eso, porque eso tiene su significado. Pero ahorita no tengo, ¿a dónde es que lo vistes? en los últimos capítulos, el 40 y el 41, habla de Behemoth y de Leviatán. Ah, sí, sí. Sí, pero eso un día estos hacemos una enseñanza sobre esas cosas, eso tiene su significado como tal. Algunos dicen que es Satanás y todo ese asunto, pero no, no, tiene otro enfoque, ¿no? Pero ahí lo vemos luego, ¿no? Bueno, vamos a orar nada más porque se nos fue el tiempo. Eh, regálanos, Milia, tú que una oración ahí para irnos, ¿vale? Ok. Gracias, papito lindo, por esta noche preciosa, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, y esperemos que sea ahí sembradita en nuestro corazón para poderla hacer uso en cualquier circunstancia, aflicción, angustia que tengamos, Señor, que nos ayude siempre a confiar en ti, Señor, siempre estar presente, que todas las cosas nos ayudan a bien como hijos de Dios. Gracias, Señor, por todo el grupo que se ha conectado, Señor. Ayúdalos a cada uno de ellos, Señor, su familia, su entorno, toda esta semana que falta, que ellos sigan adelante, Señor. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Queremos dejar todo en manos tuyas para ir a reposar y estar tranquilitos. Y bueno, gracias, Señor, por todo y te amamos y te bendecimos en esta noche. Muchas bendiciones. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Lindo.